Capítulo 21. Medio tiempo. Kayama Sensei ordenó a todos los que habían superado la clasificación de batalla de caballería que se reunieran en el medio del estadio, formando una multitud considerable de uniformes de gimnasio de la OA frente a su podio. 42 niños se reunieron, todos mirando la gran pantalla digital. Detrás de ellos, las porristas estadounidenses importadas estaban haciendo todo lo posible para entusiasmar a la multitud para el próximo evento. Por todas partes, los estudiantes que no habían superado la carrera de obstáculos ayudaban al personal del evento a desplegar el equipamiento de juego para los eventos recreativos. Acércate y echa suertes para ver a quién te enfrentas, dijo alegremente Kayama Sensei, sosteniendo una caja apoyada contra una cadera. Entonces disfruta del placer de los juegos recreativos antes de comenzar. Los 16 finalistas tienen la opción de participar en estas actividades o sentarse a prepararse para la batalla. Kei ya sabía lo que iba a hacer. Necesitaba tiempo para meditar, no actuar como una foca entrenada. Cambió ligeramente su peso, asegurándose de que Monoma estuviera a la vista. Puede que haya sido un poco crítico, pero ser sorprendido por su Kirk solo una vez fue suficiente. Darle a Isobu una excusa real para la violencia directa sería uno de los últimos errores de la vida de alguien. Comenzaré con el equipo del primer lugar, continuó Kayama Sensei. Uno por uno, los niños recogieron sus números. Los corchetes quedaron así. Primero, Midori y Ishida. Ambos palidecieron enfermizamente cuando se dieron cuenta de que habían recuperado el primer partido, y Kei no podía culparlos. Se inclinó por apoyar a Midoriya en general, aunque solo fuera porque un niño cuyo estilo de lucha se basaba tanto en el caballero negro probablemente necesitaba llamar la atención de un profesional y entrenarse de manera diferente. Aunque de todos modos agitaría un dedo de espuma hacia Shida. Si ella tuviera uno. El segundo partido. Todoroki contra Zero. Si bien Kei pensó que el niño que usaba cinta parecía bastante amable, Todoroki podía alcanzar casi la categoría de peso de Kei con su ridículo Kirk de hielo. Si no fuera una pelea de un solo tiro, se sorprendería. Pocas personas podían superar el ninjutsu de agua de Kei tan fácilmente, al menos desde que ella practicó y aprendió adecuadamente a trabajar junto con Isobu. La tercera pelea sería entre Kaminari y Yojiro, y Kei ya sabía a quién apoyaba allí. Y no era la pistola paralizante humana, a pesar de la potencia que había mostrado antes. Con suerte, Ojiro lograría acortar la distancia antes de encenderse como una bobina de Tesla. Superar a Kaminari parecía fácil, siempre y cuando el primer ataque no fuera un knockout total. Cuarto. Ida y Atsume, a quienes Kei finalmente había identificado como miembros del curso de apoyo. Había tenido la impresión de que Atsume, de cabello rosado, podría ser otro extraño usuario de Kirk de estudios generales, porque después de ver los tubos de escape de los motores creciendo en las piernas de Ida, todo parecía posible. Aparentemente ella era simplemente un Tony Stark menos exitoso, pero con un zoom binocular incorporado en sus ojos. La mitad de los brackets de Kei comenzó con el quinto partido. Shinzn contra Ácido. Parecía lo suficientemente amigable, por lo que el Kirk de Shinzn debería ser efectivo. Si no, bueno, sacaría algún provecho de los trucos de autodefensa que Kei había logrado inculcarle. Aunque es de esperar que no se derrita horriblemente, porque las apariencias de algunas personas y sus quirks apenas hablaban. Después de eso, Tokoyami se enfrentó a Yaoyorozu. Al no haber visto ninguno de sus estilos de lucha reales, pero sí muchos de sus quirks, Kei realmente no sabía qué pensar. No podía dejar de mirar a Dark Shadow y ver una forma que a Isobu le gustaría tomar algún día. El propio combate de Kei sería el penúltimo, enfrentándose a Kirishima de 1, en lo que tendría que ser la pelea más larga de la historia o un uso muy sencillo de su Kirk. Peor aún, no sería capaz de lanzarle la cerilla de manera convincente al niño cuyo trato era convertir su cuerpo en una roca. Sus amigos en casa le darían un carajo por perder contra Kirishima incluso a propósito. El último partido de la primera ronda. Uraraka contra Bakugan. Una vez más, Kei sabía todo sobre uno de los quirks en esa pelea y mucho sobre el otro. Si bien sospechaba que las explosiones resultarían bastante difíciles de combatir para Uraraka, Uraraka merecía ganar en lo que a Kei concernía.
Midoriya hizo un ruido como si pisaran a un ratón, sus ojos moviéndose de un lado a otro entre sus enfrentamientos y los de Uraraka. Esto será divertido, dijo Shinsm, frotándose la nuca mientras escaneaba la multitud en busca de ácido. Keiya sintió distraídamente. El temperamento de Isobu retumbaba en su pecho como un segundo latido, manteniéndola nerviosa. Cuando comenzaron los juegos recreativos, Kei se vio obligado a despedirse brevemente de Shinsm para prepararse para el torneo. Aceptó esa excusa y probablemente se fue a practicar singers adecuados para ácido. Retirarse a la sala de preparación en lugar de quedarse a ver la diversión se sintió un poco como si estuviera tratando de convertirse en ermitaña, pero Kei lo hizo de todos modos. Incluso si no necesitaba unos minutos para calmar a Isobu, definitivamente quería tener la oportunidad de recuperar algunas de las enormes cantidades de chakra que había gastado en una hora. Lanzar tantas balas de dragón de agua, un muro de agua, 2 nieblas ocultas y una gran cascada además de sus otras mejoras generales era el tipo de drenaje que habría sido increíblemente derrochador desde la perspectiva de cualquier shinobi común y corriente. Especialmente porque ninguno de esos ninjutsu había matado a nadie. El orgullo de muchos Kirinin muertos aullaba pidiendo sangre. A Kei solo le importaba realmente que el monstruo tortuga hiciera lo mismo en su cabeza. El único ocupante de esta sala de preparación era Midoriya, y Shida no estaba a la vista. Tal vez era lo mejor. Conocía a Midoriya desde hacía un poco más de tiempo y el niño tenía una tendencia a quedar atrapado en sus pensamientos peor que un pez en una red. Podría quedarse sola aquí y quedarse sola. Midoriya levantó la cabeza cuando ella entró, saludando débilmente, antes de volver a murmurar una vez que ella reconoció su presencia con un movimiento de cabeza. Probablemente repasando lo que sabía sobre el Kirk del otro chico y tratando de pensar en ello. Para cuando Kei acercó una silla y se dejó caer sobre la mesa del fondo con la cabeza apoyada en sus brazos, él estaba murmurando acerca de que necesitaba sus dedos. Ella lo dejó ahí. Midoriya no necesitaba su ayuda. Isobu lo hizo. Por lo tanto, Kei puso una alarma en su teléfono y cerró los ojos para sumergirse en el paisaje mental compartido entre ella y Isobu. La antes tranquila playa junto al acantilado era un desastre de corales perturbados, rocas y palmeras desarraigadas esparcidas sobre arena blanca, y la causa de todo esto estaba sentado en medio de una nueva ensenada con sus patas delanteras dobladas hacia los lados. Cuando el avatar mental de Kei flotó hacia su rostro, lo giró lo más lejos que pudo y cerró su ojo bueno. No lo siento, dijo Isobu, al mismo tiempo en su cabeza y en su cara. Nunca me arrepentiré de habernos defendido. No iba a pedirte que lo hicieras, le dijo Kei, acercándose hasta sentarse en una de las púas que sobresalían de su cabeza. Todo su cuerpo se movió para sentarse más profundamente en el agua antes de que ella pudiera asentarse por completo, enviando olas tan altas que casi tocaron los dedos de los pies de Kei. ¿Quieres ayudarme a limpiar este lugar? No hay exigencias para cambiar mi comportamiento, preguntó Isobu, aunque se arrastró más hacia la playa. Sus enormes dedos se clavaron en la arena de color blanco grisáceo y comenzaron a mover escombros. Sin exigencias, no, dijo Kei, balanceándose desde sus púas con una mano. Sus pies crujieron sobre la arena de la playa, extrañamente cálida bajo sus dedos. Todo era una ilusión, pero aún así resultaba reconfortante. Recuerdo lo que acordamos, y recuerdo lo que pasó con Inosuke. Y Madara, y Kakashi, y con las mariposas, y cómo, lo entiendo. Regañarte no cambiará nada. No lo hará. Isobu se movió un poco, permitiendo a Kei agacharse y recoger fragmentos de coral de debajo del costado de su caparazón. Mientras ella empezaba a reunir proyecciones mentales con forma de pez y a arrojarlas de nuevo al agua con la mano, él dijo. De todas las formas en que podríamos ser atacados, lo sé, dijo Kei, rozando sus dedos contra su caparazón. Mientras él retumbaba, ella continuó. Es horrible. No, si no supiera que solo eran niños jugando durante un evento escolar, yo, probablemente habría reaccionado de manera muy parecida a ti. ¿Cuánta experiencia tenemos los dos en una situación así? Isobu arrancó una palmera aplastada de la arena y la arrojó al mar.
Incluso el más infantil de los juegos que has vivido recientemente podría terminar con el desmembramiento o la muerte de todos los participantes. Y si fuera el caso, podrías haber muerto sin saber qué te mató. Que ella sintió, incluso mientras arrojaba otro pez al oleaje. Lo sé. Y es un niño. Juega con poderes porque es lo que hace, le dijo Kei a Isobu. Ella suspiró y se reclinó, mirando el sol artificial muy por encima de sus cabezas. Estaba enojado, y entiendo por qué estaba enojado incluso antes de ver cómo influyes en mi estado de ánimo, pero eso fue peligroso. Si no puedo mantener la cabeza significará que estás a punto de comenzar a matar gente. Tenemos que hablar de esto. El estruendo de Isobu se volvió menos contento y más amenazador, como un deslizamiento de tierra inminente. Claramente no estaba de humor para una conversación sincera. Solo uno de ellos tenía un corazón literal, pero Kei diría que las emociones de Isobu corrían, en todo caso, más intensamente en él que en muchas personas. Sé cómo es el Kirk de Shinsm, dijo Kei, incluso si no recuerdo haber estado debajo de él. La próxima vez, tal vez en lugar de intentar aparecer en la capa B2 y perder nuestra mierda colectiva, podrías intentar como, Kei hizo una pausa y luego levantó un brazo para que Isobu pudiera ver. Aquí, Kei llevaba su uniforme Junmin en lugar de cualquiera de los conjuntos Wa, y el ojo dorado sobre rojo de Isobu se centró en ella. Golpéame en la cara. Simplemente toma mi brazo a través de nuestras bobinas de chakra y golpéame justo en la mandíbula. También podría hacer eso cuando quiera, dijo Isobu, en lugar de reconocer la practicidad del plan de Kei. Para él, debe haber sido más fácil simplemente burlarse de ella. Si funciona para sacarnos de un genjutsu, Kei se calló. Hacía tiempo que no había sido realmente atrapada por un genjutsu, y muchos de los más fuertes apenas permitían el movimiento. Algunos tampoco podían ser destruidos por el dolor. Aún así, era algo parecido a un plan. El mismo principio. Isobu hizo un ruido como HMPH, pero se multiplicó por 10. Abandonó sus intentos de limpiar la playa, pero los falsos escombros ya estaban empezando a desvanecerse hasta convertirse en algo de ensueño. Antes de desaparecer entre las olas, le dijo: lo pensaré. Kei saludó sus colas en retirada, y los tres le devolvieron el saludo. Entonces sonó la alarma de su teléfono. Kei comprobó si había babeado sobre la mesa antes de sentarse. Una vez que determinó que todo estaba más o menos como lo había dejado, menos un Midoriya a través de una puerta que aún se abría, Kei se puso de pie y decidió dirigirse a las gradas. Ella revisó su teléfono, por supuesto. Obito tenía una habilidad especial para enviar spam en un chat global del que era difícil apartar sus ojos. Grentum. Ahora tenemos corchetes Grentum. Vi que te enfrentabas a Rock Kid Grentum. No pierdas contra él Grentum. Estoy seguro de que lo estás pensando Grentum. Toda una tarde sin hacer nada Grentum. Pero el chico explode y está justo ahí Grentum. Y el niño morado versus el niño rosa también Grentum. No sé cómo irá eso, pero Grentum. Dile a Shinsm que será mejor que no pierda Grentum. Pasé demasiado tiempo usándome como muñeco de entrenamiento Grentum. Entonces Grentum. Ven y gana este contra barra, desfibrilación. O abandone la cerilla y ahórrese la atención adicional de un mundo rabioso centrado en los medios. No necesitas estar en la final para lograr tus objetivos. O en la televisión. Defib. ¿No se supone que debes ser más sutil que esto? TMNT. Probablemente. Grentum. Disculpe Grentum. Pero esto es solo genialidad en equipo Grentum. No se permiten aguafiestas desfibrilación. Mejor aguafiestas que muerto. Pulgar verde. Más A. Más. Contra barra, A. Más TMNT. ¿No están ustedes dos literalmente uno al lado del otro? A poca distancia de un puñetazo. Obito no envió más mensajes después de eso. Kakashi tampoco. Kei guardó su teléfono y se dirigió hacia las gradas. Las secciones estudiantiles de la audiencia estaban divididas por clases, aunque hasta donde ella podía ver, no había ninguna prohibición real de visitar a los otros grupos. 1A tenía algunos bancos, mientras que 1B estaba al lado de ellos, y así sucesivamente.
Era bastante similar a su disposición dentro de los pasillos de la UA, solo que no había puertas correderas enormes. Sin embargo, las paredes entre las secciones eran altas y pocas personas ya estaban en sus asientos. Kei asomó la cabeza por dos de las puertas solo para asegurarse de que los estudiantes del curso de héroe estuvieran donde ella esperaba que estuvieran, luego se dirigió al lugar de 1C. Gekm-san, ahí estás, dijo Omura, su cabello y cejas ardiendo de emoción. Kei se quedó allí, un poco aturdida, mientras Omura tomaba ambas manos entre las suyas y decía: felicitaciones por llegar tan lejos. Quiero decir, sé que siempre fuiste una buena estudiante, pero ahora estás representando a todo nuestro grupo. Tú y Shinzm-kun. Gracias. Logró Kei, todavía parpadeando por la sorpresa. Maldita sea, ahora se sentía mal por pensar en perder su partido en el torneo. Todavía lo haría, pero sería menos divertido. Y ni siquiera había sido particularmente amable con ninguno de estos niños. Es bueno saber que tengo su apoyo, dijo Kei, no del todo sincera porque no estaba completamente segura de los motivos de Omura. Algunos de los otros estudiantes de 1C no la miraban a los ojos, y eso ciertamente no era una novedad. Asegúrate de decirle lo mismo a Shinzm-san, ¿de acuerdo? Tan pronto como lo vea, puedes contar con eso. Omura prometió. Soltó las manos de Kei y miró detrás de ella, como si esperara ver a Shinzm siguiéndola. Aunque nadie lo ha visto por un tiempo. Ya le pregunté a Shingetsu-kun. La cabeza de Shingetsu giró al escuchar su nombre, aunque su torso seguía apuntando en dirección al niño de orejas puntiagudas al que estaba sermoneando. Lo siento, ¿alguien dijo algo? Las ardientes cejas de Omura se atenuaron un poco. ¿Has visto a Shinzm-kun? No desde la última vez que preguntaste. Y luego Shingetsu volvió a decirles a los otros estudiantes por qué tirar palomitas de maíz era de mala educación. O algo así. Yo tampoco lo he visto. Kei se rascó la base de su cicatriz. ¿Te importa si voy a mirar? Sin embargo, los combates comenzarán pronto, dijo Omura, aunque en realidad no le estaba diciendo a Kei que no hiciera lo que ella haría. Entonces vuelvo enseguida, dijo Kei, y corrió de regreso al edificio. Se trataba tanto de encontrar a Shinzm como de alejarse de sus compañeros de clase. Cuando se fue, escuchó a Shingetsu decirle a Omura algo como la asustaste, pero no se detuvo a preguntar. Era extraño que ahora eligieran dejar de lado el miedo que le tenían y ser amables. Con el primer partido tan cerca de comenzar, Kei no se sorprendió al encontrar los pasillos casi vacíos de espectadores, estudiantes y todos los demás. No por primera vez, se tomó un segundo para maldecir la falta total de chakra disponible para sentir en el área general, lo que habría facilitado encontrar personas. Terminó dando 2 vueltas al estadio a través de pasillos y escaleras, encontrando solo a Midoriya y Shida despiertos, y todavía bastante nerviosos, a pesar de que cada uno recibió una rápida palmada en la espalda de ella, antes de decidir buscar fuera del edificio. Podía permitirse el lujo de perderse el primer partido. El estadio estaba situado al final de un largo camino de cemento, pero detrás había un parque boscoso. Mientras trotaba en busca de Shinzm, pasó junto a Todoroki apoyado contra el edificio y recordó justo a tiempo cómo era un estado de ánimo terrible, por lo que le dio un amplio margen. Tokoyami estaba arriba de un árbol, su sombra animada vigilaba y saludaba con la mano cuando pasaba. Pasó un poco más de tiempo, hasta que estuvo casi al otro lado de los árboles, antes de ver a Shinzm sentado en una raíz con la espalda apoyada en el tronco del árbol. Ahí estás, dijo Kei, aliviado. Ella se detuvo junto a él. ¿Qué pasa con esa expresión en tu cara? Preguntó Shinzm, sentándose. Una ceja morada se alzó. Pareces asustado. Lo que no se dijo probablemente fue algo así como: y te he visto literalmente como rehén antes, así que, ¿qué carajo? Nuestros compañeros de clase intentaban ser amables. Kei sacudió la cabeza lentamente. Para mí. No en general. Pero también en general. Shinzm la miró fijamente. O al menos Omura-san lo era, añadió Kei, algo a la defensiva. Fue raro. Shinzo suspiró. Se frotó la nuca y dijo: les tomó bastante tiempo.
¿Y qué? Para superarse a sí mismos, dijo Shinsm, con una mirada amarga cruzando su rostro. Mientras ella se sentaba en el césped frente a él apoyó la barbilla en la mano. Eres muy distante, como un gato, por lo que todos han estado caminando de puntillas a tu alrededor tratando de descubrir qué hacer. Solo que ahora te va bien, sin ellos, y les estás dando ideas. Kei pensó que todo esto era bastante cínico, pero, como cínico, esperó pacientemente la siguiente parte de la explicación. Fue solo por cortesía. Cuando la gente no se preguntaba cuándo me convertiría en villano me evitaban, actuaban como si mi Kirk fuera súper especial. Como si fueran mis amigos. Shinzo puso los ojos en blanco. Pero en el momento en que descubrieron que no iba a usarlo para manipular a nadie porque fueron muy amables conmigo y me lo pidieron, volvieron a difundir rumores. No lo soy, dijo Kei, una vez que terminó. No lo que... No usarte para salir adelante, le dijo Kei. Se reclinó y apoyó las manos en la hierba para mantener el equilibrio. Mientras un músculo en la mandíbula de Shinsm saltaba y él luchaba por no interrumpir, ella continuó. Admito plenamente que no soy una persona súper agradable. No sé cómo lo hace gente como Midoriya-san, para ser honesta. Pero, por muy incómodo que fuera, creo que Omura-san lo estaba intentando. No particularmente eficaz, pero hubo esfuerzo detrás. No suelo darle a la gente muchas oportunidades. Se encontró rascándose el extremo inferior de la cicatriz y se detuvo cuando se dio cuenta. Ignoré a casi todos al comienzo del año. Pero Omura-san parecía tener buenas intenciones. No es su culpa si el resto de la clase no va a seguir su ejemplo. Shinsm no respondió de inmediato. En lugar de eso, hizo palanca en un trozo de corteza suelta y lo despegó, con una expresión pensativa en su rostro. Entonces, ¿qué haces tan lejos del estadio? Preguntó Kei. Meditar. Es lo único que puedo hacer ahora. Shinsm comenzó a hacer un nudo con la tira de corteza. En realidad no está funcionando. Todavía estoy nervioso. Creo que eso es normal, le dijo Kei. Pero como dijiste, estás entre los 16 primeros. Las partes que básicamente aniquilaron a todos los demás ya terminaron. Esa es una forma de verlo. Shinsm suspiró de nuevo, arrojando la corteza al césped bien cuidado. ¿Cómo mantuviste la calma? Durante ese partido del que habló tu hermano. Kei hizo una pausa. Visiones de perder los estribos tanto como lo había hecho antes de Isobu, y luego tener que disculparse frenéticamente por arruinar la disculpa de Gai, pasaron por su mente. No es su mejor momento. Probablemente no quieras saberlo. Kei supo en el instante en que el cerebro de Shinsm alcanzó su boca. Palideció un poco más, probablemente recordando los fragmentos de información que Hayate había dejado escapar. Sabes, creo que tienes razón. Él se puso de pie. Será mejor que dejes de posponerlo. Y tal vez nuestros compañeros de clase te sorprendan, añadió Kei, mientras se dirigían de regreso al estadio. Tal vez. Al menos no fue un no. Capítulo 22. Primera ronda Shida vs Midoriya fue así. Shida dio una buena pelea, abrió grietas en el ring y casi atrapó a Midoriya más allá del movimiento de judo que hizo por reflejo, y luego Midoriya se rompió dos dedos mientras un rayo subía y bajaba por su brazo. La onda expansiva y la ráfaga de aire que la acompañó lanzaron al pobre niño 1B a lo largo del ring de concreto y fuera de los límites. Shinsm miró fijamente al victorioso Midoriya, inclinándose hacia adelante incluso mientras Shida se ponía de pie tambaleándose. Se desplomó cuando Kayama-sensei dio su veredicto, y Midoriya corrió hacia él para decirle algo. Probablemente fue un estímulo. Así era Midoriya. Entonces, dijo Kei. Literalmente se rompió los dedos con Shida-san. Shinsm parecía dividido entre el asombro y el horror. Del mismo modo, los otros estudiantes de 1C que estaban sentados a 1 metro aproximadamente de distancia hicieron una mueca cuando el método de ataque de Midoriya se hizo evidente. Omura y Shingetsu habían elegido sentarse junto a Shinsm y Kei, aunque Shinsm no parecía contento con eso en ese momento.
Ahora, todo eso fue olvidado a favor de apreciar el ridículo umbral de dolor que Midoriya tenía que tener para conseguir su victoria. El ataque incluso le había arrancado el cabello a Mura, haciendo que su cinta para el cabello ignífuga saliera volando en algún lugar de la caja. Te lo dije, dijo Kei mientras Omura iba a buscar su accesorio y volver a iluminar su cabeza. Se reclinó y pataleó ociosamente. Quiero decir, soy solo yo, pero me alegro de que él y Todoroki estén en el otro extremo del grupo. No es broma, murmuró Shinsm, mientras Shida y Midoriya caminaban juntos fuera del campo. Probablemente ambos necesitaban ver Recovery Girl. Todoroki-san y Zero-san son los siguientes, dijo Shingetsu. Sus cejas plumosas se juntaron. ¿Alguna idea de quién ganaría? Todoroki, le dijo Shinsm sin mirar en su dirección. No contestar. Eso fue rápido, dijo Shingetsu. También será un partido rápido, predijo Shinsm. Y eso fue. Todoroki, aparentemente sin nada que dar, demostró exactamente hasta dónde llegó su Kirk de hielo cuando Zero intentó agarrarlo en su cinta. Y el agarre se realizó. Lo hizo. Entonces Todoroki congeló la cinta, congeló a Zero y congeló la mitad del maldito estadio en una explosión masiva. El hielo se detuvo apenas a 20 centímetros de los palcos de los estudiantes, bloqueando toda la vista de la arena y enviando aire helado en espirales entre la multitud. Casi todos en uno, se apiñaron alrededor de Omura, quien se había arreglado el cabello nuevamente. ¿Qué eres, psíquico? Shingetsu preguntó a través de sus escalofríos, acurrucándose en su asiento. Ese solo observador, le dijo Shinsm, tratando de no mostrar cómo le afectaba el frío. Kei extendió la mano y tocó el hielo pensativamente con un dedo. Una vocecita en su cabeza insistía en que definitivamente había alguien que lo lamería y se quedaría atascado. Probablemente en uno, Eso sería vergonzoso, dijo Isobu, que fue su primer comentario espontáneo no relacionado con Monoma en bastante tiempo. Kei decidió aceptarlo. Muy. Ese Zero, ¿puedes moverte? La voz de Kayama-sensei sonó por el sistema de megafonía. ¿Qué, Todoroki también la había conseguido? Habla de daños colaterales. ¿Estás bromeando? Zero tartamudeó de frío. Aunque los estudiantes no podían verlo, no sería tan sorprendente si estuviera cubierto de hielo hasta el cuello. De hecho, Kei miró hacia la enorme pantalla muy por encima de sus cabezas y vio una imagen torcida que representaba precisamente eso. Muy bien. Todoroki gana por inmovilización. Cuando Todoroki comenzó a derretir hielo y la mayoría de la audiencia comenzó a cantar buen intento. Hacia Zero, Shinsm se volvió hacia Kei y le dijo. Entonces, ¿qué dijiste acerca de que Todoroki y Midoriya estarían en la otra mitad del torneo? ¿Sí? Estoy de acuerdo. De todo corazón, murmuró Shinsm. Luego, tal vez recordando la habilidad de Kei para los juegos de palabras, añadió. Y eso no fue un juego de palabras, así que cállate. No dije nada. Pero Kei estaba sonriendo detrás de su mano. Como la mayoría de las personas además de Midoriya y Kei, el nombre de Shinsm era un riff bastante directo de su Kirk. Kei a veces se preguntaba si la falta de un juego de palabras en su nombre la hacía destacar, pero aún no había surgido. La siguiente pelea fue Ojiro contra Kaminari. Kei consideró sus opciones. Ella no había hecho nada por Shida porque no tan secretamente había querido que Midoriya ganara, por lo que se sentía un poco idiota animar a cualquiera de los dos. La otra pelea había sido un hecho. Miró a Shinsm, Omura, Shingetsu y a todos los demás del 1C. Luego marchó hacia el frente del palco mientras Ojiro y Kaminari ocupaban sus lugares en el concreto, se tapaban la boca con las manos y gritaban con el verdadero espíritu de Maito Gai. Patea su trasero, Ojiro-san. Bien, entonces tal vez Gai no habría decidido decir malas palabras. Pero que ella a veces podía mostrar espíritu escolar. Algo así como. ¿Qué? Dijo Shinsm. A ella realmente le gusta esto, murmuró Omura, incluso mientras saltaba de las gradas para unirse a Kei al frente. Ella dudó, luego agitó los brazos y dijo. Ojiro-san.
Por favor, dime que no vas a animar así durante el resto del torneo, murmuró Shinsm, luciendo ligeramente enfermo mientras se hundía más en su asiento. Kei lo ignoró. Puedes hacerlo, Ojiro-san. El tercer combate es Kaminari contra Ojiro. Puedes empezar. Kayama-sensei rugió y el partido comenzó. Casi literalmente, porque Ojiro fue directo a la yugular figurativa de Kaminari. Como alguien sin ataques de largo alcance, Ojiro no tuvo más remedio que acortar la distancia lo más rápido que pudo si quería ser efectivo. Por el contrario, Kaminari tenía grandes ataques de largo alcance con una reacción casi tan mala como la de Midoriya, y tampoco habilidades de combate cuerpo a cuerpo que valieran la pena destacar. Ojiro apuntó una patada a la cara de Kaminari, y Kaminari no la esquivó. Kei no estaba seguro de poder hacerlo. Un relámpago brilló, lanzando a Ojiro hacia atrás. Aterrizó sano y salvo, aunque solo porque su cola arremetió y lo atrapó. Kei no estaba seguro de si eso era un reflejo o qué, porque un par de cientos de miles de voltios podían derribar a cualquiera. Hubo algunas charlas basura en el ring, pero nadie en las gradas pudo escuchar nada. Kei apoyó sus manos en el borde de la caja y se inclinó lo suficiente hacia adelante que Omura agarró la parte trasera de su uniforme con repentino terror, tratando de mantenerla firme. Una electricidad amarilla, casi caricaturesca, explotó desde Kaminari como durante la batalla de caballería, y una vez más Ojiro recibió la peor parte del golpe. Se puso de pie tambaleándose, con la cola copetuda moviéndose. Era un poco como imaginaba que se vería una batalla Pokémon desde las gradas. Pikachu contra Sandshrew. Si este es un combate de resistencia, Ojiro podría ganar, dijo Shingetsu, mientras Kei y el ex compañero de equipo de Shinsm una vez más atacaban la pistola paralizante humana en cuerpo a cuerpo. Kaminari no mejoró en desviar golpes con la cara, pero Ojiro recibió un golpe más fuerte la segunda vez. O al menos le tomó más tiempo volver a ponerse de pie para el tercer asalto. Ha pasado un tiempo desde mi última lección de física, dijo Kei, por encima de la ofensa de Shinsm, fue la semana pasada. Ignorándolo, le dijo Amura. Pero la electricidad no siempre intenta encontrar el camino más rápido hacia el suelo. Sí, a menos que tengas un Kirk que diga lo contrario, dijo Omura, mientras Ojiro una vez más casi hace rebotar la cabeza de Kaminari en el concreto. Kaminari, por su parte, logró trepar y retirarse de un segundo golpe de cola que lo habría derribado. Pasó junto a Ojiro hacia el centro de la arena, con su compañero de clase persiguiéndolo, antes de bajar ambas manos. Por su lenguaje corporal y el hecho de que la pantalla Jumbotron mostraba una hemorragia nasal bastante épica, probablemente era hora de su ataque final. Ojiro no lo persiguió, por una vez. En cambio, plantó la punta de su cola contra el concreto y pareció prepararse para lo que vendría después. Cuando el martillo de Thor cayó y todos en la audiencia tuvieron que protegerse los ojos, por un segundo solo las cámaras captaron lo que vino a continuación. Kei tenía sus ojos en la pantalla en lugar del campo, y por lo tanto vio a Kaminari tambaleándose como si estuviera borracha. Con la boca abierta y la mirada vacía, parecía estar murmurando para sí mismo. No había ningún micrófono lo suficientemente cerca para captar lo que estaba diciendo que no estuviera ya frito. Se había quemado como una bombilla. Y Ojiro, aunque ligeramente chamuscado por los repetidos rayos, estaba en equilibrio sobre el extremo de su cola como Son Goku en una perfecta pose de meditación en la cima de una montaña. Realmente fue como una batalla Pokémon. Y Ojiro era, aparentemente, el verdadero Pikachu. Ojiro terminó escoltando al aturdido Kaminari fuera del campo, aunque se aseguró de que el otro chico tocara el suelo fuera de la arena primero. Kayama-sensei declaró la victoria por ring out, y ese fue el final de la tercera pelea. Utilizó su cola para cortar la electricidad y no murió, dijo Shinsm, sacudiendo la cabeza. No puedo creer que haya funcionado. Kei, que estaba un poco menos sorprendida por una razón completamente diferente, se aseguró de felicitar a Ojiro por su victoria en los pasillos antes de salir a comprar bocadillos. Ella solo aceptó solicitudes de Omura, Shingetsu y Shinsm antes de irse. Por lo que a ella le importaba, el resto de uno, se podría morir de hambre en ese momento exacto.
Y esto resultó ser una decisión perfectamente justificada, porque Atsume se tomó los siguientes 10 minutos para demostrar sus inventos mientras usaba a Ida como un conejillo de indias desconcertado e indignado. Justificado retroactivamente, pero aún así. Le dio tiempo suficiente para esperar en la fila antes de terminar de regreso en las gradas justo antes de que Atsume saliera volando del ring. Entonces, ¿cómo estuvo? Kei preguntó al regresar. No me gustaría ser Ida-san en este momento, dijo Shingetsu. Eso fue, bastante humillante. Sé que le dicen a la gente de soporte que se vendan ellos mismos y sus inventos, pero no lo dicen así, ¿verdad? Añadió Omura, haciendo una mueca. Era completamente desvergonzada. Era como ver un anuncio, no un partido. Shingetsu y Omura continuaron en esta línea por un momento, rebotando entre sí, y Kei miró a su alrededor buscando a Shinsm. Desafortunadamente, parecía que su amigo de cabello púrpura ya se había ido, dado que su partido era el siguiente. Dejó su costosa botella de agua en el asiento y esperó un momento a que los dos representantes de la clase dejaran de quejarse. Ida avanza por timbre. Kayama-sensei llamó desde el campo. Responde la otra pregunta que tenía, supongo. Kei rompió el sello de su botella de agua y dijo, cuando las expresiones de sus representantes de clase cambiaron a confusión. Ninguno de ustedes dijo quién ganó hasta entonces. Omura y Shingetsu parecieron brevemente avergonzados. Después de intercambiar miradas, Omura dijo. Entonces, Shinsm-kun es el siguiente. También contra un estudiante del curso de héroe. ¿No estás preocupado? Kei lo pensó durante unos 2 segundos. Luego, no. Estará bien. Tienes mucha confianza, dijo Shingetsu, un poco sorprendido. Quiero decir, sé que Shinsm-kun ha estado entrenando fuera de la escuela, pero, solo espera, dijo Kei, y se dispuso a mirar. Present Mic comenzó de nuevo con el concierto de locutor, aunque Kei había ignorado la mayoría de sus comentarios a favor de esperar en un cable los de Isobu. Lo cual no pareció ser muy comunicativo. Al ver que Shinsm era relativamente desconocido, al menos, no creía que su Kirk estuviera tan desarrollado como el de Bakugou el de ella, tuvo que preguntarse si la información fuera del ring terminaría arruinándolo. También podría escuchar de todos modos. Aquí tenemos a Shinsm Mitoshi de la clase 1C, entrando por la puerta a la izquierda de cementos. Y frente a él, tenemos a un orgulloso miembro de la clase de futuros héroes destacados de 1A, así domina. Levanten las manos, oyentes. Los ojos de Kei se entrecerraron mientras miraba hacia el campo. No podía distinguir la voz de Shinsm entre el sonido de la multitud, pero no tenía dudas de que ya estaba hablando. Incluso saludó a Asido, quien le devolvió el saludo y dijo algo en respuesta. Probablemente la charla habitual previa al partido. No era un hábito que un enemigo quisiera adoptar cuando Shinsm estaba cerca. Luego todo se redujo a puntos clave, supuso. Y en el momento exacto en que Kei tomó un sorbo de su botella de agua, creyó ver los movimientos de Asido detenerse. Present Mic no perdió ningún truco. ¿Qué es esto? Asido está, completamente congelada. ¿Y qué pasa con esa expresión en su rostro? ¿Podría ser esto un Kirk en acción? Shinsm Mitoshi parece tener a Asido Mina completamente atónita. La tengo, pensó Kei. Present Mic dijo mientras la multitud caía en relativo silencio. No se destacó mucho en la primera ronda, pero la segunda fue otra historia. Es posible que Shinsm sea increíblemente poderoso, o tal vez sea una sorpresa. La enorme pantalla en lo alto apareció brevemente en el rostro de Present Mic mientras hacía una pantomima de sorpresa y agregaba. ¿Quién podría haber imaginado este giro de los acontecimientos? Él se rió brevemente. Ese es el festival para ti. El Mic actual, pensó Kei, podría haberse presentado para hacer que Asido se destacara un poco más antes de que esto sucediera. Cuando un primer plano de su rostro y el de Shinsm aterrizó en la pantalla grande, su expresión era, completamente en blanco. Shinsm estaba sonriendo. No fue una sonrisa particularmente agradable. Después de todo, Shinsm todavía estaba tratando de engañar a los niños héroes. Pobre Asido.
Por otra parte, todos habían tenido a Present Mick como profesor de inglés. Tal vez el Kirk de Shinsm le estaba ahorrando un poco más de gritos. Este es un ejemplo perfecto de por qué el examen de ingreso no es racional, dijo Aizawa Sensei, y se escuchó un breve sonido de papeles revolviéndose. ¿Eh? ¿Por qué? Preguntó Present Mick. Shinsm reprobó el examen práctico para ingresar al curso de héroe. Kei no estaba segura de si Aizawa Sensei realmente necesitaba decir todo eso en la televisión nacional, pero no era como si pudiera detenerlo. Dado que también solicitó estudios generales, probablemente pensó que eso sucedería. Su Kirk es increíblemente fuerte, pero ese examen de ingreso consistió en luchar contra falsos villanos. Robots. De los cuales Kei había aplastado más de unos pocos, en este punto. Más después de hoy. Le dio una gran ventaja a aquellos que tenían superpoderes físicos que podían mostrar, continuó Aizawa Sensei. A pesar de sus habilidades, Shinsm nunca tuvo la oportunidad de pasar. En la pantalla, Shinsm estaba diciendo algo. Aunque Kei podía leer los labios bastante bien, podría haberlo adivinado a ciegas. Date la vuelta y sal de los límites. Present Mick agarró el micrófono y dijo, ¿qué? Ácido lo está obedeciendo. ¿Qué está pasando aquí? En ese momento, Ácido ya había girado inteligentemente sobre sus talones y marchaba hacia las escaleras de la arena. Espera, ¿él ya tiene el control de su mente? Preguntó Shingetsu, desde la derecha de Kei. Debe haberlo hecho. Ella dejó de moverse y él solo está hablando. Omura intentó empujar a Kei desde su izquierda. Siempre hace eso. ¿Hacerlo? Preguntó Kei, distraído tratando de descubrir cuál era la charla basura de Shinsm. A él siempre le gusta seguir adelante. Omura estaba frunciendo el ceño cuando Kei la miró en busca de una aclaración. Parece que necesita desahogarse, no solo hablar por su Kirk. No, solo está llenando el silencio, dijo Kei, apoyando su barbilla en sus manos. La parte delantera de la caja estaba bastante llena ahora, y los otros estudiantes de uno, se le daban a Kei menos burbuja personal mientras se apiñaban hacia el frente. A excepción de Omura y Shingetsu, ninguno de ellos parecía demasiado cómodo tocándola incluso mientras animaban a Shinsm. Por encima de una pared o dos, B también estaba animando a Shinsm y A estaba como enloquecido. Present Mick continuó. No es muy llamativo, pero supongo que este partido terminará pronto de una forma u otra. Cualquiera que hubiera estado mirando la pantalla sabría que Shinsm tenía un don mental. La única pregunta era cómo el resto del grupo cercano a él intentaría solucionarlo. Cuando Kei miró hacia la pantalla grande, el ceño de Shinsm se había suavizado. Normalmente tenía una mirada bastante buena, y en un niño con un poco más de asesinato en el alma habría infundido miedo en los corazones de los idiotas de todas partes. Pero ahora casi parecía tranquilo. Reivindicado, ahora que había logrado vencer a alguien del 1A por su cuenta. Kei no lo era. Ella miraba las cámaras con disgusto. Es por eso que están perdiendo gente a diestra y siniestra por culpa del Hero Killer. Y cualquier otro villano de 2 bits con conexión a internet. Responde a una pregunta que nunca hice. Kei no estaba seguro de que Shinsm pudiera pasar del siguiente partido. 2 semanas de entrenamiento más su Kirk parecían bastante decentes para ese momento, pero ese escenario dependía de que el Kirk de Shinsm permaneciera en secreto. Con una victoria pública contra Ácido, que de todos modos no era del tipo tranquilo y sereno, Kei no tenía dudas de que todos estarían especulando sobre su Kirk. Tokoyami y Yaoyorozu parecían mucho más sensatos que cualquier otra persona en toda su mitad del grupo. Y Kei se estaba incluyendo a sí misma en eso. Si alguien tenía una fuerte motivación y la capacidad intelectual para descifrarlo, eran ellos. Entonces Ácido llegó al pie de las escaleras. Y con eso, Shinsm es el vencedor por ring out. Kayama Sensei gritó, justo cuando Ácido repentinamente se escapaba del control de Shinsm. Y aunque tal vez Kei estaba proyectando un poco, Kayama Sensei parecía un poco más feliz de ver a Shinsm ganar que cualquiera de los competidores antes que él. Incluso sonrió cuando le dijo a Ácido que no había vuelta atrás.
El palco de 1C rápidamente estalló en vítores junto con una respuesta un tanto confusa y ligeramente retrasada de la audiencia, y Kei no podía esperar ser el más ruidoso entre ellos. Especialmente después de volver a ser golpeado accidentalmente con una botella de agua. El sesgo del aula podría ser algo maravilloso. Para cuando Shinsm regresó al palco, la multitud que los rodeaba estaba discutiendo alegremente los puntos más finos de su victoria. Kei escuchó comentarios sobre pensar que el examen práctico de UA fue tan parcial como lo hizo Aizawa Sensei, héroes profesionales hablando de cómo sería una gran incorporación a cualquier agencia que quisiera una manera de lograr derribos no violentos, y simplemente sorprendidos gratamente por la tenacidad de Shinsm. Para llegar tan lejos. Y en el momento en que puso un pie en la caja, sus compañeros de clase lo acosaron. Shinsm le arrebató su botella de agua a Kei cuando se la ofreció para poder ocultar lo conmovido que estaba. Parecía que, pese a todo, el 1C por fin se comunicaba. Finalmente se estaban convirtiendo en una especie de salón de clases real. Kayama Sensei estaría orgulloso. Todos se prepararon juntos para el siguiente partido. Kei esperó entre bastidores porque, dado que su partido estaba después, podría necesitar hacer una salida rápida. Capítulo 23. Los 8 primeros. La pelea entre Tokoyami y Yaoyorozu terminó en menos de 2 minutos, a partir del momento en que los dos competidores entraron al campo de batalla marcado. Kayama Sensei hizo lo mejor que pudo, por supuesto, y Present Mic animó a ambos competidores. Yaoyorozu podía crear cualquier cosa y tenía la capacidad intelectual para utilizar ese poder adecuadamente en la carrera de obstáculos y durante la batalla de caballería. Tokoyami básicamente tenía un combatiente extra inteligente que surgía de su torso y que era capaz de luchar contra la mayoría de las amenazas físicas. Pero Yaoyorozu perdió la iniciativa ante Dark Shadow de Tokoyami y nunca la recuperó. Kei no era tan experta en leer peleas como Kakashi y Obito, ya que ella no tenía un Sharingan. Pero habría apostado dinero real a que Yaoyorozu pensó demasiado en el problema después de ponerse a la defensiva. Una vez que Yaoyorozu creó su escudo de metal por reflejo y los ataques de Dark Shadow la obligaron a bloquear golpe tras golpe, perdió conciencia espacial para poder intentar idear una contraofensiva. Y cualquier planificación que hubiera intentado implicaba más tiempo del que le quedaba para salirse de los límites. Un poco decepcionante para la audiencia, pero Kei supuso que el resultado estaba más cerca de aplastar al representante asistente de la clase 1A. Sin embargo, Kei no pudo pensar más en eso porque necesitaba estar ahí abajo en el campo ahora mismo. Y si bien era cierto que la ruta más corta entre 2 puntos era generalmente una línea recta, y que podía lanzarse desde algunos puntos espectacularmente altos sin temor a sufrir daño, la gente generalmente esperaba que los competidores entraran a la arena como personas normales. Se sumó al dramatismo del momento sin convertirse en una entrada cursidigna de la lucha libre profesional. Por lo tanto, Kei decidió no lanzarse desde la caja 1C mientras montaba una Water Dragon Bullet y subió las escaleras como una persona normal. Kei entendió la necesidad de mantener la apariencia de fortaleza frente a la adversidad cuando se trataba de organizaciones grandes y poderosas que pudieran albergar eventos públicos. Fue por eso que incluso pueblos tan pobres como Sunagakure organizaron exámenes Chunin en un intento de recaudar dinero, además de prestigio. El Festival Deportivo de la UA, tras el ataque de la USG, fue un juego de poder. Y era mucho menos letal por diseño, con un enfoque más centrado en los individuos, pero los niños todavía estaban tratando de demostrar su valía ante el mundo. Ella entendió eso. Entonces, Kei abordó su pelea con Kirishima como un combate de exhibición y no como una derrota total planeada al pie de la letra. Necesitaba demostrar su fuerza. Solo necesitaba no revelar completamente sus habilidades antes de avanzar. Cuando volvió a entrar al estadio, tuvo una idea. Present Mic quiso que comenzara la fiesta. Aquí estamos, oyentes. El séptimo combate de la primera ronda. En esta esquina, tenemos a Kirishima y Hirm de la clase 1A. Quizás ya lo conozcan como un doble golpe de escudo definitivo y arma irrompible. Present Mic había usado palabras muy similares para Tetsutetsu antes, ¿no?
Y frente a él, Gekm Keisuke de clase 1, C, el tercer clasificado de la carrera de obstáculos y una pesadilla para los fanáticos de las cámaras en todas partes. Tomen una fotografía, oyentes, porque es probable que no obtengan ninguna foto más tarde con ella cerca. Kei lanzó una mirada poco entusiasta en dirección al palco del locutor, entrecerrando los ojos ante la vista de los flashes que se disparaban constantemente en toda la audiencia. Sí, podía arruinar su pequeño circo mediático con un chasquido de dedos, pero no era necesario. Kirishima saludó con la mano mientras los dos se acercaban al centro de la arena, espaciados uniformemente a la derecha e izquierda de Kayama-sensei. Parecía un niño amigable. Afilado. Literalmente. Kei le devolvió el saludo por reflejo, luego volvió a bajar la mano. No le había dicho ni dos palabras a Kirishima antes de esto. Eres bastante duro, Gekm-san, dijo Kirishima, mostrando sus afilados dientes en una sonrisa emocionada. Era algo familiar. Si Kei inclinaba su cabeza hacia un lado y entrecerraba los ojos lo suficiente, podría ser que su cabello rojo se derritiera y formara tatuajes de Inuzuka. Hagamos de esta una buena combinación. No me reprimas, porque puedo soportar cualquier cosa que me des. Demonios que puedas. Pero esa fue una idea. De hecho, experimentar un poco con alguien que estuviera dispuesto a quedarse ahí y aceptarlo. Suena bien, estuvo de acuerdo Kei. Bajó la cabeza en una modesta reverencia y desplazó el peso sobre el pie trasero. Listo cuando tú lo estés. Más bien estoy listo cuando lo estoy, aunque me encantan las bromas. Kayama-sensei levantó su látigo. Mientras observaba a Kirishima adoptar su propia postura preparada, bajó el brazo. Comenzar. Kirishima cargó. Tenía los puños levantados y la luz los reflejó de manera extraña, como el brillo de una roca rica en minerales. Para cuando se abalanzó hacia la cabeza de Kei, ella ya había decidido no bloquear y se apartó del camino. 2 escalones no eran una gran pérdida a cambio de no estar cubiertos de piedra sólida. El segundo golpe de Kirishima fue un cruce recto, que Kei esquivó antes de agarrar su sólida muñeca con su mano izquierda. Su otra mano hizo un medio sello contra su pecho, y luego le escupió agua en la cara con la fuerza de una manguera contra incendios. Kirishima se tambaleó, pero su agarre en su brazo no le permitió controlar su reacción. Él giró hacia la izquierda, la rodilla se hundió en el cemento cuando ella lo hizo perder el equilibrio. Si no se hubiera tapado la cara con la otra mano y activado su Kirk, la trompeta de agua de Kei efectivamente lo estaría sumergiendo. Y luego se soltó, con el agua serpenteando alrededor de sus piernas para justificar cómo mantuvo el equilibrio cuando Kirishima no podía. Kirishima cayó al suelo y rodó, rompiendo el suelo de la arena a su paso. Luego su brazo cayó como la garra de una retroexcavadora, sus dedos endurecidos agarraron el concreto con suficiente fuerza como para romper todo lo que había debajo de ellos y obligarlo a detenerse. Sus mangas estaban absolutamente arruinadas, pero no era como si las hubiera necesitado antes. Oh, la carga de Kirishima está arruinada por el Kirk de Gekm. ¿De dónde saca toda esa agua? Una lástima que Kei no pudiera criticarlo en público. No preguntaste de dónde sacó Todoroki todo su hielo. Aizawa-sensei no parecía impresionado por la línea de preguntas de Present Mic. Hizo un iceberg. Eso tocó las gradas. Haría esa pregunta si pareciera que lo está escupiendo. No lo hizo antes. Parece ser una afectación. Kirishima tosió 2 veces. Su cabello no se movió, lo que fue un testimonio del poder del gel para el cabello. Y se puso de pie otra vez, su piel cambiando rápidamente a la dureza de una piedra nuevamente. Te dije que no te contuvieras, ¿no? Supongo que no puedo quejarme. Kei se encogió de hombros, haciendo los sellos de rata, perro y buey antes de separar sus dedos con una red de agua formándose rápidamente entre ellos. Carga de nuevo y obtendrás el mismo resultado. Pruébame. Kirishima dudó por una fracción de segundo. Esa expresión en tu cara, Kei sacó el látigo de agua en toda su longitud, envolviéndolo alrededor de su antebrazo como un nunchaku. Se parece casi al de Bakugan. Kirishima alardeó, golpeando sus puños antes de levantarle el pulgar. El disparo de impacto chispea por todas partes.
como si realmente quisieras patearle el trasero a alguien. Me está animando, así que vamos. ¿Qué carajo? Toda expresión desapareció del rostro de Kei por la sorpresa, dejándola simplemente mirando al niño. Su Battle Whip todavía estaba intacto, pero justo. Su concentración estaba hecha pedazos. No, hazlo de nuevo. Kirishima agitó los brazos y luego apretó los puños en posición de boxeo. Ven a mí. Definitivamente un tipo gay. A la mayoría de la gente no le gusta estar a punto de ahogarse, incluso en este tipo de competencia descabellada. Tengo la sensación de que te estás quedando sin descripciones de las personas que conoces aquí. No es mi culpa que tanta gente aquí sea como gay y no como otra persona. Kei y Kirishima terminaron arrancando desde sus posiciones iniciales al mismo tiempo. Aunque sus golpes eran perfectos como los de un libro de texto, Kei se deslizó alrededor de ellos como si apenas se hubiera movido. Si bien no logró ordenar su expresión más allá de mantenerla neutral, sus manos volaron. El látigo de agua se enrolló alrededor de los tobillos de Kirishima con una precisión casi perfecta. Es hora de probar los límites de este Kirk. Había escuchado quejas antes, como si él no estuviera seguro de poder destacarse en un campo de competidores como este. Había muchos quirks llamativos por ahí, incluido el de ella. Bueno, ella podría ayudar con eso. Para cuando Kei aterrizó en cuclillas detrás de Kirishima, con ambas manos agarrando el fino hilo de agua, ya podía decir que había endurecido su piel alrededor de cada punto de contacto. Entonces, endurecimiento preciso. Probablemente no sea el ataque más eficaz. Entonces ella tiró de su línea de todos modos. Hubo un ruido sordo, pero ningún gruñido de dolor. Kei miró por encima del hombro y encontró a Kirishima poniéndose de pie. Buen intento, dijo Kirishima, todavía sonriendo. El efecto de la roca trepó por sus piernas, pero aún podía moverse. Él reacomodó su peso y se agachó frente a ella. Pero tendrás que trabajar un poco más duro para hacer que me rinda. Pruébalo, dijo Kei, más superficialmente que cualquier tipo de estímulo. Seguro. Y con eso, Kirishima cambió su postura y logró enganchar su tobillo alrededor de la longitud principal del látigo. Lo golpeó con un pie endurecido, como si intentara reventar un globo de agua. Desafortunadamente, el Battle Whip se preocupó por la conservación de su propia masa. Kei tuvo que soltarse para evitar ser arrastrado al rango de golpe, y toda la construcción colapsó bajo su propio peso. Había una razón por la que nunca había invertido mucho en esta técnica, reflexionó secamente. Fue bueno exactamente donde se suponía que debía usarse, no como multitarea. Mientras las gotas salpicaban, Kirishima brevemente redujo su efecto Kirk para flexionarse. La niña era invulnerable al tipo de fuerza contundente que estaba dispuesta a usar antes de que llegara el momento de matar a alguien. Parece que este partido es más una cuestión de táctica y sumisión que de la acción trepidante que hemos estado viendo hasta ahora. Vamos, retoma un poco. Present Mick se quejó. Kirishima cargó de nuevo. Sacó un puño endurecido para balancearlo y gritó. Te dije que pelearas conmigo con todo lo que tienes. Tú lo pediste. Kei tomó su decisión, sus manos ya se movían antes de completar el pensamiento. Todos en las gradas listos para estar en la zona de chapoteo. La voz de Present Mick sonó. Liberación de agua. Gran cascada. Mientras hacía el último sello con la mano, la expresión de ojos muy abiertos de Kirishima se desvaneció bajo el torrente de agua que estaba creando ex nihilo. La física triunfó. Kirishima era un chico duro, pero este ninjutsu había sido diseñado para grupos enteros de shinobi enemigos y, a diferencia de antes, no estaba evitando deliberadamente causar bajas. Y esta era una tromba marina que, aunque más pequeña que la que había usado para sacar a los robots de la pista, apuntaba directamente a su cara. Kei dejó caer el ninjutsu en el instante en que sintió que Kirishima golpeaba la pared opuesta del estadio, haciendo un profundo surco en el concreto. El vórtice explotó, apagando las artísticas antorchas encendidas de la arena y empapando a todos en las primeras filas de las gradas mientras el impulso restante hacía su trabajo.
No tenía intención de hacer la situación más difícil de lo que tenía que ser, aunque Kirishima ya había sido sacudido como un guijarro en una inundación. Es mejor no añadir a la cuenta casos de casi ahogamiento. Cuando la vista finalmente se aclaró, Kayama-sensei estaba retorciéndose el cabello en el podio del árbitro, mirando hacia Kirishima. Actualmente estaba tratando de salir de un cráter en la pared del fondo, golpeándose un lado de la cabeza para sacar el agua de sus oídos. Aunque no parecía herido. Kei se relajó. Aunque el agua les llegaría hasta los tobillos durante un tiempo, los sistemas de drenaje del estadio podrían encargarse del resto. Debido a que Kirishima ya no está dentro de los límites, Heck gana esta ronda. Anunció Kayama-sensei, con su látigo en una mano y su cabello goteando en la otra. Felicidades. Entonces, Eraserhead, ¿cuál es tu explicación para esto? Preguntó Present Mic. ¿Cómo terminó este poderoso competidor en estudios generales? Malos puntajes en las pruebas escritas, respondió Aizawa-sensei en tono aburrido, como si le hubieran hecho la pregunta antes. Kei debatió seriamente a apagar la cabina del locutor por segunda vez, pero una vez más se contuvo. En cambio, hizo algunos sellos manuales para sacar el agua de su camino antes de cruzar la arena hacia Kirishima, quien se había levantado de la pared y se había estrellado contra el suelo ileso mientras los comentaristas se burlaban de Kei. «Wow, realmente debería haber esperado eso», dijo Kirishima, frotándose la nuca. «¿Me lo mostraste, eh? Tú lo pediste, lo cumplí», estuvo de acuerdo Kei, e hizo un par de sellos manuales más para asegurarse de que ella y Kirishima estuvieran secos para el viaje de regreso a las gradas. Kirishima fue recibido con palmadas en la espalda y felicitaciones por parte de su clase, una vez que se reunió con ellos. Kei también obtuvo su parte, pero Shinsm se contuvo. De hecho, parecía un poco preocupado, con las cejas juntas en un ceño fruncido. Una vez que se sentaron en sus respectivos asientos para ver el partido de Uraraka y Bakugan, él dijo en voz baja: «Ese no fue tan fuerte como el primero». «Nadie se dio cuenta», dijo Kei. Luego reprimió un bostezo que solo era parcialmente fingido. En algún momento, había aprendido a bostezar en el momento justo, pero tenía una molesta tendencia a recordarle que estaba cansada. «No estés tan seguro de eso», advirtió Shinsm. «Especialmente con gente como Todoroki alrededor». Kei se encogió de hombros y dejó pasar el comentario. Después de todo, si planeaba perder uno de sus partidos más adelante en el torneo, algunos presagios no estarían de más. Las explosiones del partido Uraraka vs. Bakugan ahogaron toda conversación antes de que Shinsm pudiera encontrar una manera de hacerla hablar. Uraraka perdió, pero estuvo cerca. Nadie, excepto los usuarios de Dust Release, podía hacer que los objetos levitaran libremente en casa, por lo que Kei no había estado mirando hacia la parte superior de las gradas más que la mayoría de la audiencia. Aizawa-sensei, por otro lado, había captado la nube casi sólida de escombros que se estaba formando muy por encima de la arena. Y no tuvo ningún reparo en cerrar tanto a los héroes profesionales de la multitud que abuchearon a Bakugan como a los que no apreciaron lo inteligente que era el complot de Uraraka. Levitar toneladas de escombros, enmascarados por las nubes de humo arrojadas a lo alto por las repetidas explosiones de Bakugan, era tan tortuoso que nadie excepto Aizawa había esperado eso de la chica soleada. Casi funcionó. A Kei no le gustaba Bakugan, en parte debido al hecho de que el niño parecía tener la personalidad aproximada de un tejón de miel armado con granadas, pero ella no se había sumado a los abucheos. No parecía tener ningún sentido. Si bien sí, Bakugan se convirtió en un blanco fácil para el odio, el plan de Uraraka de convertir la mitad de la arena en escombros sobre su cabeza fue hermoso. Ella estuvo tan cerca. Pero al final, Uraraka finalmente se esforzó demasiado y las explosiones ganaron el día. Tuvieron que sacarla del campo porque su cuerpo cedió debajo de ella, aunque claramente quería intentarlo de nuevo. Kei se cruzó de brazos y se apoyó contra el frente de las gradas, pensando. Con Uraraka fuera, los 16 primeros se habían convertido en los 8 primeros. A continuación, fue Midoriya contra Todoroki, lo que parecía no resultar en múltiples extremidades rotas y un iceberg nuevo. Luego, Ida Yojiro hasta el final que sea.
Shinsm se enfrentaría a Tokoyami en el tercer partido, y luego Kei se enfrentaría a Bakugan. Kei no necesariamente estaba esperando eso. No cuando todavía estaba decidiendo qué partido perder. Por un lado, superar a Bakugan significaba que podía evitar que familiares y amigos se burlaran hasta la muerte. Por otro lado, no estaba segura de poder perder de manera convincente contra Tokoyami o Shinsm, ya que ya había superado a Kirishima y sabía muy bien cómo funcionaba el Kirk de Shinsm. El Kirk de Tokoyami parecía ser otra variedad de fuerza bruta, pero con cierto alcance. Kei habría tenido que haberlo hecho peor solo para enfrentarlo. Kei bajó la cabeza entre sus manos. Dondequiera que hubieran ido sus hijos, esperaba que el día de Obito y Kakashi fuera mucho, mucho mejor. Y que no matarían al Hero Killer. En este punto, ella daría bastante por estar allí con ellos. Capítulo 24. No hables de Jutsu. Midoriya y Todoroki eran aterradores por diferentes razones. En una esquina, Midoriya, cuya tolerancia al dolor se adaptaba mejor a criaturas sin esqueletos para pulverizar y cuyo movimiento brusco podía lanzar a un ser humano a lo largo de todo el estadio. Si no fuera por el hecho de que la reacción tendía a provocar daños internos, Kei pensó que sería seguro para el personal del evento buscar fragmentos de los huesos de Midoriya expulsados violentamente en las gradas. En el otro, equilibrio termodinámico en gran medida en la forma de Todoroki, quien aparentemente solo había estado usando la mitad de su maldito Kirk durante todo el festival deportivo hasta el momento. Además de los icebergs a pedido y los tremendos témpanos de hielo que podía apagar en cualquier momento con su lado derecho, su lado izquierdo podía lanzar el tipo de bolas de fuego que Kei solía ver solo desde Uchiha en un control de ira. Este fue el tipo de sorpresa desagradable que recibió por no prestar atención a las peroratas introductorias de personas como Present Mic. Bueno, al menos pelear con Todoroki sería fácil. Midoriya se rompió 2 dedos antes y todavía está en esto, dijo Shinsm, entrecerrando ligeramente los ojos mientras evaluaba a cada uno de los otros chicos. Es Midoriya-san, dijo Kei. Él es. Ella frunció el ceño de repente. Todoroki-san habló con él antes, pero no sé qué pasó. Sin embargo, algo es diferente. ¿Diferente cómo? Preguntó Shinsm. Midoriya-san normalmente no parece ser del tipo que se pone así de intenso, intentó explicar Kei. Él es del tipo que retrocede ante la primera señal de problemas para que todos puedan irse felices. ¿Qué carrera de obstáculos estabas viendo? Omura sonaba completamente incrédulo. Disparó 20 minas a la vez. Eso no es lo mismo, le dijo Kei. Eso es una competencia, claro, pero Midoriya-san realmente no quiere lastimar a nadie. Incluso en su pelea contra Shida-san, hizo todo lo que pudo antes de usar la fuerza. Su Kirk es una opción de último recurso. Pero había apostado con toda su fuerza por Facepalm-kun en la USG. Incluso entonces, solo cuando ya estaba muy asustado de que el villano fuera a matar a uno de sus compañeros de clase frente a él. No es que Kei pudiera compartir esa observación con Shinsm. Había ciertas cosas que se suponía que ella no debía saber, y él realmente no debería descubrirlas. Sin embargo, Kei encontró que su opinión sobre Midoriya aumentaba constantemente. Aunque necesitaba un poco de ayuda para defenderse, ella podía respetar a alguien que se esforzaba por defender a otras personas. Sin embargo, con un poco de suerte, él nunca se verá obligado a llegar a los extremos que ella tuvo para lograr ese objetivo. En cambio, será un héroe. Midoriya, abajo en el campo, tenía los hombros cuadrados y los brazos en posición de preparación, poniendo toda su atención en la pelea. Su boca estaba torcida en la sonrisa más temblorosa que Kei jamás había visto, pero eso no era realmente lo que estaba tratando de hacer, ¿verdad? Midoriya podía poner cara de valiente ante la multitud, pero su preocupación era todo por Todoroki. La expresión de Todoroki era tan plana que Kei podría haber equilibrado su nariz. Y tuvo que preguntarse qué lo había dejado tan vacío. No lo conozco muy bien, pero algo le puso acero en la columna. La mirada de Kei se centró en Todoroki. Independientemente de lo que ese niño hubiera dicho, Midoriya no iba a dar marcha atrás. Los días en que Midoriya se daba vuelta y se hacía el muerto estaban muertos y desaparecidos. Este partido podía salirse de control.
Lo cual hizo. En el segundo en que Todoroki creó su ataque de hielo, diseñado para empujar a Midoriya fuera del ring, Kei ya estaba al frente de la caja con las manos apoyadas en la pared. Si bien el ruido era casi abrumador, esa no era la parte importante. Leer los labios también era una habilidad shinobi, incluso si por lo general tomaba la ruta perezosa y traía compañeros de equipo con habilidades auditivas perfectas o mejores. Genma era una víctima frecuente de su filosofía de formación de equipos. Hubo un ruido como el de un cañón disparado en la otra dirección, destrozando el hielo en un enorme túnel de viento fatal que fue sin lugar a dudas el resultado de que el Kirk de Midoriya se rompiera otro maldito dedo. Le quedan 7 más, señaló Kei en voz alta, observando a Midoriya agarrarse su muñeca derecha. ¿7 qué? Preguntó Shinsm, mientras un breve silencio se apoderaba de la multitud. Dedos, dijo Kei, y Shinsm hizo una mueca. En medio de la arena, Todoroki se recuperó del ataque solo para enviar otra ola de hielo en dirección a Midoriya. Una vez más, el aspirante a glaciar atravesó el concreto como si fuera un ser vivo, y una vez más Midoriya lo arrasó la próxima semana. Más hielo. Otro éxito. Esta vez, el chasquido del Kirk de Midoriya fue lo suficientemente fuerte como para enviar a Todoroki patinando hacia atrás hasta que chocó contra una pared de hielo de su propia creación, preparándose contra cualquier intento adicional de arrojarlo fuera del ring. 6, dijo Kei, tratando de no dejar que la tensión se filtrara en su voz. A su lado, Shinsm parecía un poco verde en las branquias. Él no está pensando en más allá de este partido. Probablemente no. Kei se protegió los ojos del resplandor, mirando más de cerca el campo de batalla. No hay manera de que vuelva a usar esa mano de esa manera. Le queda solo un pulgar. El hielo de Todoroki volvió a salir, antes de que Midoriya pudiera recuperarse de la reacción de sus propios ataques. Esta vez, sin embargo, la falta de dedos libres impidió que Midoriya bloqueara automáticamente el ataque de la única manera que sabía. El hielo agarró su pierna. Una vez más, el hielo se rompió, enviando escarcha y fragmentos volando por toda la audiencia frente a Midoriya y haciendo retroceder a Todoroki. Kei levantó una ceja cuando el aire volvió a la normalidad. Todo el brazo izquierdo de Midoriya estaba flácido, de color púrpura con vasos sanguíneos reventados. Usar todo el brazo podría haber sido un reflejo, pero aún así el ataque de Todoroki lo había jodido bien. Bueno, murmuró Kei mientras se pellizcaba el puente de la nariz. Él no usó esa mano. ¿Qué diablos le pasa a este niño? Shinsm dijo débilmente, con los ojos fijos en la pelea. Kei no respondió. Si bien Midoriya probablemente estaba plagado de fragmentos de su propio esqueleto, todavía estaba erguido. Esa situación cambiaría cuando cambiara. Sin embargo, frente a él, Todoroki estaba temblando. Una toma rápida de él, de espaldas a una pared helada y sin aliento, apareció en la pantalla jumbotron de arriba. Frost se arrastró por su rostro y su brazo derecho, brillando a la luz del sol. Entonces su Kirk tenía un límite. La batalla llegó a una breve pausa. Aunque los dos niños estaban siendo ahogados por la audiencia, como siempre, Kei entrecerró los ojos hacia los combatientes de todos modos. ¿Están hablando ahora?, preguntó Omura, inclinándose hacia adelante. Algo, sobre el padre de Todoroki-san, murmuró Kei, tratando de aguzar el oído al mismo tiempo. No estaba funcionando. Shingetsu la miró boquiabierto. ¿Puedes leer los labios desde tan lejos? Algo así como... Kei se apartó de la pelea por un segundo, levantándose sobre la pared divisoria y estirando el cuello para ver por encima de su pequeño nicho. Definitivamente Endeavor estaba entre el público, era difícil pasar por alto un rostro en llamas como ese, pero necesitaba binoculares para distinguir mucho más. Aún así, Todoroki se veía así, ¿no? Agáchate, dijo Omura bruscamente, y Kei obedeció. Aún así, dijo Kei mientras se sentaba nuevamente en tierra firme, hay algo más sucediendo aquí. Y Midoriya-san sabe lo que es. Omura hizo una pausa. Su cabello se había vuelto a caer, por lo que llevaba la chaqueta del uniforme de un compañero de estudios a modo de turbante. ¿Quieres decir por qué Todoroki-san no está usando fuego?
Casi lo hizo durante la batalla de caballería, pero no estoy seguro de que ninguno de ustedes pudiera verlo, todo lo que vi fue mucho hielo, dijo Shinsm, frunciendo el ceño. ¿En serio, qué es Midori? Y Midoriya, con toda la capacidad pulmonar de alguien cargado de adrenalina, apretó sus dedos rotos en un puño y gritó. Ven a mí con todo lo que tienes. Un escalofrío recorrió toda la caja 1C. Alguien necesitaba detener a Midoriya antes de que intentara usar su Kirk en un cabezazo o algo así y lograra suicidarse. Ya se estaba rompiendo en pedazos en la televisión pública. Todoroki sería cómplice de cualquier crimen relacionado con la muerte. Todoroki, tal vez teniendo un momento de pedo cerebral, respondió a la declaración de Midoriya creando un puente de hielo y cargando al niño con el Kirk de superfuerza casi incontrolable en lugar de simplemente intentar ir a buscar hielo nuevamente de un tirón. Estaba chocando contra sus propios límites, pero no parecían implicar romper fronteras. Más congelación e hipotermia. Midoriya, probablemente teniendo un reflejo igualmente tonto, golpeó a Todoroki en el estómago con su brazo derecho encendido con poder. Y todos sus dedos todavía están completamente rotos. Todos en la audiencia dieron un horrible oh de dolor comprensivo cuando Midoriya finalmente comenzó a gritar. Frente a él, Todoroki casi fue doblado por la mitad por el golpe y volado. Patinó a lo largo del escenario y se detuvo solo contra una pared baja de hielo. Se puso de pie con dificultad y respiraba entrecortadamente. Desde las pantallas de arriba, el hielo todavía se arrastraba a lo largo de su costado derecho. Su cronómetro personal estaba corriendo. ¿Por qué Kayama-sensei no convoca el partido? Ella o cementos, se preocupó Omura, sus ojos como platillos ante toda esta carnicería. Técnicamente, ninguno de los dos está inmovilizado, inconsciente, fuera de los límites o rendido, medio adivinó Shingetsu. Cuando Omura se giró hacia él, giró la cabeza para evitar tener que mirarla a los ojos mientras su cabello brillaba azul. Solo estoy tratando de explicar su razonamiento. Midoriya-san podría morir, insistió Omura en la nuca de Shingetsu. Estará bien. Respondió Shingetsu, sonando más desesperado que convincente. Detrás de ellos, el resto del 1C se estaba poniendo más ansioso cuanto más tardaba en restablecerse la armonía. Además, estaban horrorizados por la unión de Midoriya y Todoroki porque tenían una compasión bastante decente, ya sea mezclada o no con una dosis saludable de empatía de lo mucho que duele romperse un hueso. Shinsm se alejó de los representantes de la clase que discutían. En cambio, murmuró. ¿Cuál es el juego de Midoriya aquí? La mirada de Kei se dirigió nuevamente hacia las pantallas de arriba. No había manera de que el equipo de grabación de audio pudiera captar completamente lo que estaba sucediendo en el ring sin que uno de los combatientes en este combate lo destruyera. Si bien solo podía leer los labios una fracción de lo que mostraban las cámaras, estaba claro que ambos estaban hablando. Más hielo inundó el campo Y. Ahí va su pulgar, dijo Kei, mientras la sangre fluía de la boca de Midoriya. Había usado su mejilla para obtener suficiente resistencia para usar su Kirk. No puedo ver esto, gimió Omura, escondiendo su rostro entre sus manos. Shingetsu le dio unas palmaditas en el hombro y su mano casi se incendió cuando Omura sacudió la cabeza con tanta fuerza que alborotó su cabello. Quiero ser un héroe confiable, genial y sonriente. Fue lo que Midoriya dijo para sí mismo. Aproximadamente. Si te conviertes en el héroe número 1 sin darlo todo, entonces no creo que estés hablando en serio de negarle todo. La boca de Kei se cerró formando una delgada e infeliz línea. Se encontró mirando de nuevo a Endeavor, comprobando su reacción. Nada. Midoriya está siendo Naruto. Indulto. No es un niño pequeño. Naruto equivocado. Kei se cruzó de brazos en el frente de la caja, enviando una visión de la pelea Naruto contra Neji de un torneo muy diferente a Isobu para que la examinara. Particularmente los momentos antes de que Naruto golpeara a Neji hasta someterlo mientras evitaba milagrosamente una fractura dental que de otro modo se ganaría. Habían habido muchos gritos que Kei no podía recordar del todo, pero los paralelos eran claros. Todoroki dijo algo, pero Kei no vio lo que era porque sus ojos estaban fijos en Midoriya justo cuando él gritaba algo como
Tu poder es tuyo. Y en ese momento, Todoroki se incendió. Comenzando desde su ojo izquierdo, las llamas subieron por su rostro y bajaron por su hombro, hasta que toda la parte superior izquierda de él quedó envuelta en una torre de fuego. Entonces, desde que Todoroki dejó de contenerse, Shinzo le dio un codazo a Kei. Midoriya ya está perdido. Kei ya sintió. En este punto, todo se acabó excepto los gritos. Sin embargo, hablando de gritar, los ojos de Kei se dirigieron en Endeavor una vez más. Mientras que los chicos en el campo probablemente se aniquilarían entre sí si Cementos no se levantaba y hacía algo, el gran pirómano bajaba las escaleras pisando fuerte con su propia cabeza casi en llamas. Sin embargo, estaba gritando algo y Kei no era optimista sobre las posibilidades de que esas palabras fueran útiles, amables o buenas para la salud mental de Todoroki. Kei revisó cuidadosamente su mirada hacia Endeavor hacia abajo. Y continuó hasta que estuvo casi tentada de hacerle saber, en su cara, que Itachi había prendido fuego el mono temático. Una muerte irónica para ese conjunto en particular. Si extendiera nuestro chakra en esa dirección, teóricamente podría apagar sus llamas. Eso implica al menos una cola de chakra, ¿no? No dije que sería sutil. No usas mi poder porque quieres salirte con la tuya sin que el enemigo se dé cuenta de tu presencia. Verdadero. En la arena, Midoriya y Todoroki estaban cargando sus ataques finales. El hielo salió disparado del pie derecho de Todoroki en una ola tan abrumadora como uno de los ninjutsu más grandes de Kei, mientras que el brazo derecho y la pierna izquierda de Midoriya se iluminaron con la luz rayada roja de su ridículo Kirk. El hielo enrollado alrededor de su brazo destrozado se desintegró en la nada cuando el viento azotó el comienzo de un tornado. Midoriya se lanzó hacia adelante, sobre la ola de hielo, con exactamente la misma técnica que le había destrozado las piernas en la USG durante la llegada de All Might. Todoroki desapareció en una luz de fuego de color amarillo anaranjado, todo proveniente de su mano y brazo izquierdo mientras Midoriya se acercaba. Todos abajo. Gritó Shingetsu, mientras el cabello de Omura una vez más salía volando. Agitó los brazos y la mayoría de los estudiantes de uno, se obedecieron, por miedo a quedar atrapados directamente en la repercusión de los dos ataques de monstruos. Estos dos combatientes ya habían demostrado con creces que no tenían idea de cómo reducir significativamente sus ataques a Aoi. 5 paredes de concreto saltaron hacia arriba desde el centro de la arena antes de que los dos chicos pudieran hacer contacto cuando Cementos finalmente se levantó. Eso fue lo último que Kei vio antes de que Omura la agarrara a ella y a Shinzo por los cuellos y los arrastrara detrás de la pared frontal de la caja 1C. Probablemente le ahorró unos minutos de ceguera repentina debido a la onda de choque infernal resultante. Y posiblemente sus cejas. El aire caliente fluyó sobre la pared divisoria, secando los ojos y enviando pedazos de concreto y mucho polvo lloviendo sobre la multitud. Por un segundo, Kei estuvo tentado de usar el ninjutsu de liberación de agua solo para evitar los peores efectos, pero terminó lo suficientemente rápido como para cortar el impulso. Fue lo mejor después de una explosión de vapor que no terminó en una lluvia de extremidades, pero Kei aún así se encontró levantada y casi sobre el frente de la caja 1C solo para ver qué les pasó a Midoriya y Todoroki. Omura, con el cabello una vez más reducido a brasas anaranjadas, se aseguró de que Kei no pudiera pararse en el divisor. Parecía ser un nuevo reflejo a desarrollar por parte de los compañeros civiles de Kei, y Omura estaba admirablemente al tanto de las cosas. Ahora solo necesitaba aprender a culpar descaradamente a Kei si quedaba atrapada en algo ridículo. No es que nadie pudiera ver el interior del ring. El ataque de hielo inicial de Todoroki se había convertido completamente en vapor con su seguimiento, y los muros de concreto que Cementos había levantado todavía caían como cenizas. Era casi tan malo como el anterior ninjutsu Iden Mist de Kei, solo que las personas sin quirks de adaptación al calor sudaban un poco en lugar de sentir frío. Midoriya está fuera de los límites. Anunció Kayama-sensei, una vez que el vapor se disipó lo suficiente como para poder distinguir la pequeña forma desplomada en un extremo del campo. Todoroki es el ganador.
Se parecía al cráter que Kirishima había dejado en el concreto como resultado directo de los ataques de Kei, pero Kirishima podía soportar ese tipo de golpes. Midoriya, por el contrario, podría haber pasado de inconsciente a muerto con preocupante facilidad. Pero bueno, Todoroki seguía en pie. Apenas. Y en el ring. Kei volvió a acomodarse en la caja 1C mientras los médicos se llevaban a Midoriya. Su corazón latía más rápido de lo que esperaba y le tomó un segundo identificar el motivo. Si bien, sí, había visto al niño romper huesos antes, había un pequeño cosquilleo en el fondo de su mente con respecto a otro niño de gran corazón y temática verde al que le habían aplastado las extremidades en un evento deportivo público. O casi. Vuelvo enseguida, dijo Kei mientras empujaba a Mura a un lado. Voy a ver cómo le va. Midoriya no podrá decirte nada si está drogado hasta los ojos, le dijo Shinzn sin rodeos. Lo sé. Pero Kei ya estaba subiendo las escaleras de 3 en 3. Dile a Midoriya que es aterrador. Y no te pierdas mi partido. Shinzn la llamó, pero eso fue todo. Kei terminó uniéndose al pequeño grupo de amigos de Midoriya que también se dirigían en tropel hacia la estación médica, porque el centro de este pequeño grupo social era literalmente autodestructivo hasta un punto que le valió algunas preocupaciones por parte de los demás. Y de camino a la oficina de Recovery Girl, Kei revisó su teléfono. Capítulo 25. Infracción de la ley intermedia. A Obito realmente no le importaba pasar un día acechando a un héroe. Hacía buen tiempo, pantallas gigantes por todas partes mostraban alegremente el festival deportivo allí donde Ingenium se detenía un segundo y era fácil conseguir snacks en cualquier tienda de la esquina. Kei no estaba aquí, pero mantenía una identidad encubierta. Y aunque Obito no estaba necesariamente contento con eso, se había acostumbrado a no tener a Kei cerca para las misiones desde febrero. A la izquierda de Obito, Kakashi se tragó un estornudo mientras los dos saltaban a través de un espacio entre dos tejados, todavía siguiendo al héroe con armadura plateada en sus patrullas. El aire local todavía era extraño. Si estaba siendo honesto, Obito casi esperaba que este método de encontrar a Stein fuera tan fallido como el rastreo de olores. Turbo Hero Ingenium era el líder de la agencia Teami Datemi, por lo tanto, era uno de los héroes mejor conectados de Osu. Si algo sucediera, tenía una radio donde Obito y Kakashi no la tenían, por lo que probablemente estaría en la escena de cualquier crimen lo más rápido que pudiera. Por lo tanto, Obito y Kakashi se estaban ahorrando una enorme cantidad de problemas al acechar a sus diversos compinches simplemente siguiendo al gran coordinador del equipo plateado. Ayudó que el casco de Ingenium le dificultara cubrir su propio punto ciego. Probablemente alguien debería hacérselo saber. Y solo que no hasta que se haya explorado por completo esta táctica de último recurso. Desafortunadamente, aunque habían rastreado otra investigación policial, la víctima fue trasladada al hospital antes de que Kakashi y Obito pudieran darles a Sharingan alguna respuesta. La policía ya había pisoteado todo el sitio, haciéndolo inútil para la técnica de rastreo de Kakashi. Y para añadir sal a su orgullo colectivo herido, Stein aparentemente había abandonado la escena a través del sistema de alcantarillado. Kakashi podía hacer mucho, tanto con sus perros como solo, pero los tres habían llegado a la triste conclusión de que el rastreo de olores simplemente no iba a funcionar en este caso. No es que Kakashi expusiera a sus perros al aire de la ciudad si pudiera evitarlo, pero Obito lo entendió. Algunas situaciones eran demasiado complicadas para tener una solución fácil. E incluso además de eso, las técnicas de invocación no parecían funcionar en este lado de Kamui. Por tanto, acecho. No es que Ingenium lo haya puesto fácil. Según la explicación de Kei, este héroe tenía motores integrados en sus brazos que lo ayudaban a correr más rápido o algo así. Obito no pensó que fuera comparado con la velocidad de un shinobi, especialmente porque él y Kakashi eran algunas de las personas más rápidas que Konoha podía lanzar al problema, pero definitivamente tomó las curvas mucho más rápido que una persona normal, y mientras soplaba humo por todas partes. Debido a que saltar de techo requería un poco de previsión e Ingenium no parecía creer en reducir la velocidad excepto para hacer llamadas, Obito había estado liderando con su Sharingan desde que comenzó esta misión.
Lento, dijo Kakashi, su mano enguantada rozando el hombro derecho de Obito. La sensación era un poco apagada en ese lado, pero definitivamente era un toque. Obito se quitó el brillo de la armadura de Ingenium de su ojo antes de clavar los talones correctamente. La grava del tejado crujió bajo sus pies mientras patinaba un poco, luego se giró para mirar a Kakashi. Kakashi sacudió su cabeza enmascarada hacia atrás y luego hacia abajo. Sin más palabras, regresó al hueco que acababan de saltar y se dejó caer sin ninguna ceremonia. Entonces encontraron a su asesino de héroes y Obito se movió para seguirlo. En ese momento, el ruido metálico del metal ligero y el aire corriendo llegaron a los oídos de Obito. Del mismo modo, una sombra blindada pasó sobre él y, cuando Obito miró hacia arriba, vio una figura plateada que se desplazaba sobre su cabeza. Ingenium aterrizó frente a él, los codos lanzaban humo. Mientras su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, como si esperara violencia, su voz salió sorprendida. ¿Tú, eres un justiciero? ¿O un villano? Obito se encogió de hombros. Levantó la mano derecha para rascarse la nuca y sintió que su rostro se calentaba bajo la máscara. Para salvar la situación, Obito casi imitó la voz de Ingenium solo para hacer que la sensación incómoda cayera sobre otra persona para variar, pero luego el acero se encontró con el acero en el callejón de abajo. Obito ya se había deformado con Kamui desde el techo hasta el suelo incluso antes de terminar su plan maestro. Ingenium vislumbró a una persona girando en espiral hacia un espejismo de cintas, centrado en el ojo derecho de la máscara, antes de que Obito saliera a un callejón lúgubre. Lobo. Ladró, aterrizando lo más lejos de la calle. Kakashi no respondió excepto asentir. Y de la sombra de un contenedor de basura, surgió el Hero Killer. Más alto que Kakashi u Obito, pero encorvado como si su cabeza estuviera demasiado adelantada. Sus brazos estaban desnudos bajo vendajes que llegaban hasta sus bíceps, equilibrando el equipo de combate que se asemejaba al equipo Anbu empedrado. Obito notó el cambio de formas debajo de su ropa y en los cinturones, su Sharingan lo alertó sobre docenas y docenas de cuchillos ocultos, hojas plegables y objetos afilados de repuesto. Las suelas pesadas de los zapatos ya modificados indicaban que había más cuchillas, tal vez accionadas por resorte. Tenía la constitución de alguien que luchaba para ganarse la vida, con una katana dañada y una bufanda andrajosa que acompañaba los extremos de su máscara. Su rostro incluso estaba aplanado debido a la falta total de nariz, probablemente a propósito. Stein parecía un idiota, ese era el punto. Era una palabra flexible. Obito había aprendido algunas cosas aquí y allá del vocabulario de Kei. Entre él y Kakashi, el asesino de héroes estaba entre un agente Anbu y alguien que tenía todo el entrenamiento y el poder para evadir los ataques. A juzgar por el cuchillo incrustado en el ladrillo, Kakashi ya había desviado uno o dos ataques con su kunai. Y si Stein tuviera suficientes cuchillos, esta sería una pelea muy corta. Obito se deslizó a una postura de combate mientras Kakashi cambiaba de agarre su kunai. Si bien ambos podrían haber llevado una katana a esta pelea, Kakashi no la necesitaba y Obito podría hacer crecer la suya propia. Además, eso habría implicado que cualquiera de los dos quería tener algo que ver con una pelea justa con este imbécil. Si iba a ser una paliza de 2 contra 1, Obito lo contaría como un buen día. Por un segundo, hubo un punto muerto. Kakashi a un lado, kunai sostenido a la defensiva en su mano izquierda. Obito al otro lado de Stein, con la mano derecha flexionada como si fuera a buscar, en lugar de hacer crecer, un arma. Los zarcillos de liberación de madera comenzaron a salir de debajo de sus guanteletes, arrastrándose por su pierna y hacia la pared más cercana. Veo que hay más aspirantes a vigilantes tratando de llevarme ante la justicia, escupió Stein, sin provocar más reacción que una cabeza ladeada por parte de Obito. ¿En serio, cuál fue el trato de este tipo? Cada vez que los mato gusanos, aparecen más. Ni siquiera valen la pena ensuciar mi espada. Frente a Obito, el Sharingan de Kakashi brilló notablemente, a pesar de que la calle lo iluminaba a contraluz. Su mano y brazo derechos se iluminaron con un relámpago de chakra blanco, recorriendo sus dedos enguantados como estática. Lanzamiento de relámpago. Destello impresionante.
Obito conocía esa técnica como la palma de su mano. Al igual que Kakashi conocía sus movimientos World Release, incluso si no podía copiarlos. Lanzamiento de madera. Cazamariposas. Fue beneficioso enviar juntos a miembros veteranos del equipo a misiones serias. Lo único peor que tú son esos héroes falsos a los que sigues persiguiendo, como si su fama se te fuera a desgastar, continuó Stein, aparentemente ajeno a la marea de violencia que aumenta lentamente. Entonces Ingenium saltó desde la azotea y la situación se complicó innecesariamente. Ahora, Ingenium no era un mal tipo hasta donde Obito sabía. También rescató gatos de los árboles y, a veces, acompañaba a los niños al otro lado de la calle. Organizó a la gente para hacer el bien. Parecía un héroe confiable. Pero también era grande, llevaba armadura y simplemente no había suficiente espacio en este callejón para 4 combatientes sin estorbar el uno al otro. Tu reinado de terror termina aquí, Hero Killer. Ingenium cuadró su postura y levantó los puños. No, y el rostro plano de Stein se volvió hacia Ingenium. Esto apenas está comenzando. Obito extendió su mano libre, chasqueó los dedos para llamar la atención de Stein e hizo un gesto que dejó poco a la imaginación con respecto a su opinión sobre los desvaríos satisfechos del asesino de héroes. Esto no obtuvo aprobación. Mientras Kakashi claramente puso los ojos en blanco debido a cómo su luz Sharingan se apagó por un segundo, Ingenium tosió. Entonces Stein siseó. Tú morirás primero. Obito dijo, con la voz de Stein, ven a mí, hermano. Y solo para completar el momento, añadió un movimiento burlón de ven aquí con su mano izquierda. Stein atacó a velocidades casi comparables a las de un Chunin irritable, pero el Mangekyou Sharingan de Obito ralentizó al mundo entero. Mientras Obito sonreía bajo su máscara, Kamui se movió junto con el corte de la katana de bordes irregulares de Stein mientras aparentemente lo abría desde el hombro hasta la cadera opuesta sin resistencia. No comenzó Ingenium cuando Obito se dejó caer hacia el suelo, evitando apenas romper su máscara por el impacto. O eso parecían pensar los dos nativos de Tokio. Stein levantó su espada y luego se detuvo en seco. Justo cuando se dio cuenta de que el acero roto todavía estaba limpio, Stein intentó un ataque de seguimiento que apuñaló hacia abajo a través de la cabeza de Obito. Con tan poco efecto como antes. Buen intento, imbécil, dijo Obito, todavía con la voz de Stein. Dio un paso atrás y vio los ojos del hombre abrirse como platos. Eres demasiado lento. Kakashi era demasiado profesional para suspirar, pero estuvo cerca. En cambio, Obito lo escuchó decir. Ingenium, estás en el camino. Por más útil que sea su Kirk, señaló Ingenium, sin apartar su atención de Stein, los arrestos son trabajo de héroe. No puedo dejar que ustedes dos se encarguen de Stein solos, pase lo que pase. Tu decisión, chirrió Obito. Dada la mirada divertida que todos le dirigieron, imaginó que nadie esperaba escuchar una linda y aflautada voz proveniente de detrás de su espeluznante máscara blanca. Caminó detrás de Stein, poniendo su mano contra la red World Release que ya había iniciado. Pero aún así deberías retroceder, digamos, 15 metros. Ingenium no lo hizo, probablemente porque Stein fue el siguiente en atacarlo. Un cuchillo voló y golpeó uno de los lugares donde su armadura no cubría su traje interior, cortando su tríceps en su camino hacia la calle. El héroe retrocedió 2 pasos tambaleándose con un grito de dolor. El brazo de Kakashi se iluminó hasta casi cegar. Stein saltó hacia la garganta de Ingenium, la katana se curvó en un arco letal hacia arriba. Obito golpeó su chakra en su brazo derecho justo cuando un cuchillo surgió de la nada y lo golpeó de lleno en el hombro derecho. Mordió el músculo, pero no podía tocar el hueso incluso si lo golpeaba con la fuerza de Tsunade. Su brazo Setsu no tenía ningún hueso que romper. Y el dolor era tan intenso como el de una bofetada fuerte. Hacer que Kamui se levantara primero era más importante, y su Mangekyou volvió a dolerle para hacerle saber que era un gran plan.
Las enredaderas Woodrillis de Obito surgieron del suelo y se endurecieron hasta convertirse en algo parecido a barras de acero, impidiendo que Stein llegara a Ingenium como si le acabaran de cerrar una puerta en la cara. La lengua de Stein se deslizó entre los barrotes y atrapó una gota de sangre que volaba. Ingenium cayó al suelo con un ruido sordo y el rayo de Kakashi se arqueó directamente hacia el hombre que llevaba la mayor cantidad de acero, envolviendo el callejón en una luz blanca. Los rayos atravesaron a Obito como si nada, haciendo que sus dedos hormiguearan. Obito estaba bastante seguro, después del hecho, de que vio su propia retina en el flash. Le daría una broma a Kakashi por eso más tarde. Mientras parpadeaba para quitar el rojo de su visión, captó la escena. Stein estaba erguido solo porque el elemento madera de Obito había creado una especie de árbol Hashirama en el medio del callejón, y era tremendamente difícil sacar a alguien de la madera sin un arma mucho más pesada que la espada de Stein. Lo cortarían con un hacha y, con suerte, con muchos héroes asegurándose de que no volviera a apuñalar a nadie. Hablando de eso, probablemente sería más fácil estar seguro de eso si Obito robara todos sus malditos cuchillos para que la policía los procesara. Aún así, Obito miró a su alrededor para asegurarse de que sus dos compañeros de lucha estuvieran bien. Kakashi se agachó sobre Ingenium, quitándose una capa de traje interior para comprobar la lesión. Hizo un vendaje pesado con gasa y algo de esparadrapo médico, y lo dobló mientras mantenía su Sharingan apuntando a la herida. Luego, no es profundo. ¿Puedes mantener la presión? Yo lo haría si pudiera. La voz de Ingenium era aproximadamente media octava más alta de lo habitual. Pero no puedo moverme. En absoluto. Dijo Kakashi, y luego presionó la almohadilla sobre la herida mientras levantaba el brazo del héroe hacia arriba y por encima de su corazón. ¿Capricho? Probablemente. Ingenium gimió en voz baja, haciendo una mueca notablemente incluso con su casco integral mientras Kakashi trabajaba. ¿Están bien los dos? Kakashi asintió. Obito lanzó distraídamente dos cuchillos de combate sobre su hombro. Cayeron ruidosamente al cemento. Sí. Bien. Kakashi ayudó a Ingenium a sentarse, todavía sujetando su mano sobre la herida. Mi comunicador está en mi casco. Cualquier posibilidad de que puedas ayudarme a alcanzarlo. Los dos saldremos de aquí en el momento en que aparezcan tus compañeros, advirtió Obito, pateando una herramienta múltiple hacia el contenedor de basura. Señaló con el pulgar a Stein, todavía inconsciente. Él irá a la cárcel por su cuenta. El casco de Ingenium estaba inclinado hacia la izquierda. ¿Crees que intentaría que te arrestaran por vigilantismo? Y sí. Obito respondió, finalmente alejándose del Hero Killer. Saldría de allí cuando alguien lo ayudara, no antes. Quiero decir, está en todos los folletos. Si hubiera intentado enfrentarme a él solo, probablemente habría muerto, explicó Ingenium. Aparentemente todavía no podía moverse, pero Kakashi estaba siendo paciente con todo el asunto. No creo que la policía esté de acuerdo, pero es un trabajo de héroe mantener a salvo a personas inocentes incluso si nos cuesta todo. A veces, eso incluye protección legal. Obito se rascó la parte posterior de la cabeza y luego recordó que llevaba una cobertura completa para la cabeza y que era menos efectivo. Es muy amable de tu parte decirlo. Wolf, tal vez si nos aseguramos de que la parálisis desaparezca primero. Kakashi suspiró. Haz tu llamada, Ingenium. Stein no está más arrestado que hace un minuto. Ingenium logró soltar una risa dolorosa, ahora que su adrenalina comenzaba a disminuir por la falta de uso. Bien, bien. Ingenium recuperó su movimiento completo, o casi, un poco antes de que sus compañeros ahora alertados comenzaran a converger de verdad. Al parecer, pronto sería acosado por héroes preocupados y llevado al hospital. Una vez que todos estuvieron seguros de que el Kirk de Stein había desaparecido y que el tipo todavía no iría a ninguna parte, Kakashi dejó que Ingenium se hiciera cargo del cuidado de su propia lesión antes de desaparecer delante de las sirenas de la policía. En ese momento, Obito había logrado sacarle una selfie enmascarada al desventurado héroe, porque por supuesto tenía que hacerlo.
Ingenium parecía más desconcertado que molesto, probablemente por la rapidez con la que habían progresado los acontecimientos, y lo obligó. Con un alegre saludo, Obito desapareció por la pared como una araña atrapada en la luz, dejando que la policía y los héroes profesionales se ocuparan del asesino en serie. Podría enviarle evidencia fotográfica a Kei sobre su exitosa misión, para que ella finalmente dejara de preocuparse. Lo envió inmediatamente después de que él y Kakashi estuvieran fuera de la vista y lejos de cualquiera de los héroes enjambres. Entonces, a 10 cuadras. No fue hasta un par de minutos después, cuando fue a cambiarse y ponerse ropa de civil dentro de Kamui, que recordó que el cuchillo de Stein todavía sobresalía de su hombro. Kakashi le dio una palmada en la cara lo suficientemente fuerte como para avergonzar a Kei.